Crecí en un atelier de moda. Mi madre se dedicó a coser toda su vida, era realmente su único interés. Había transformado la casa en su taller. Todo lo demás estaba marginalizándose y en una, digamos, impulso que todavía no ha terminado de oposición a ella en todo, decidí no prestar jamás interés a la moda y no ponerme jamás nada de colores. Y así ha sido. Mi madre, que ahora tiene 82 y sigue cosiendo, porque sigue siendo su único interés, de vez en cuando me pregunta: ¿por qué no te pones algo de otro color? Ahora me he enamorado del negro, ya no es una cuestión de antagonismo y de moda no sé nada. Aunque recuerdo perfectamente cómo se cortaban esos patrones y todo aquello que de alguna forma debe de haber influido en mi vida, aunque no soy del todo consciente. No vengo por tanto a hablar de moda, sino de una pasión que tengo y una línea de, digamos, investigación que tengo entre manos desde hace unos 8 años, que es entender cuáles son los factores para que un ciudadano, cuando entre en contacto con un sufrimiento, una necesidad, en lugar de girar la cabeza por el otro lado, decide que eso va con él y se pone manos a la obra para crear una respuesta y una innovación. Y cuando esa innovación deja de ser una anécdota notable que sucede solo en una escuela o en un barrio y se vuelve algo que trasciende y afecta positivamente a millones de personas. Es decir, me ocupo de lo que se llama innovación social escalable o innovación social estructural o innovación social que pasa de ser una iniciativa a convertirse en una ley que hasta un gobierno adopta, ¿vale? Soy embajadora de una fundación americana que se llama Shoka, que se dedica a eso, a identificar en el mundo estas personas que, en lugar de girar la cabeza por el otro lado, han dicho: eso va conmigo, a ver qué puedo hacer, y dos, han hecho algo que ha sido nuevo, que ha roto moldes y que ha transformado vidas de personas. Y hay casos por el mundo entero que para mí son significativos, que a mí me han inspirado especialmente, y hoy he traído algunos de los que más me gustan, que son todas historias de cómo esas innovaciones se han producido en una serie de diferentes ámbitos. Y no hay ninguno en esta industria que vosotros representáis, también porque después de mí sí que va a hablar alguien que tiene responsable de haber creado una innovación social en la moda que ahora se está expandiendo por el mundo entero. Por tanto, ella va a contar esa historia. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando digo ideas que cambian una visión de un problema estructuralmente? Por ejemplo, Thorkild Sonne, no sé si conocéis la historia, no sé si alguien de vosotros aquí está relacionado con autismo, tiene amigos, parientes, hijos y alguien cercano en el entorno del autismo, pero como sabréis, las instituciones, como digamos, asistenciales son un montón. Pero lo que ha hecho este emprendedor, se ha comprometido a contratar a ese tipo de persona. Por supuesto, la persona con autismo no se encuentra a gusto en el medio de ruido, del gossip típico, ¿sabéis? El cotilleo corporativo de los pasillos. No lo entiende, porque no entiende ese doble sentido, el sarcasmo. Pero en un entorno de trabajo pensado para él o para ella, es un gran profesional. Y otra historia que me gusta es esta de aquí. Como veis, esta es mujer ciega. O si no lo veis, lo intuís, y lo que está haciendo es proceder a palpar una mama. Como muchos sabemos o imaginamos, la persona ciega tiene una capacidad superdesarrollada, hiperdesarrollada en el tacto, en el sentido del tacto. Y un médico, ginecólogo y emprendedor alemán, Frank Hoffmann, dijo: pero ¿por qué no mejoramos la calidad de nuestras palpaciones de mama? Identificando mucho antes y mucho mejor esos bultos, utilizando a mujeres ciegas haciendo esa palpación, que tiene una capacidad enormemente superior a la de una persona con vista, aunque sea un médico. Y así lo hizo, y formó casi a 1000 personas, mujeres ciegas, para que pudieran hacerlo. Y ha conseguido una identificación del bulto mucho antes, de un bulto mucho más pequeño, utilizando, como veis, estas, digamos, cintas en braille que se colocan en el pecho para que la persona ciega sepa por dónde va, ¿no? Y eso es increíble. He visto unos vídeos y estas personas llegan ahí, ¿verdad?, con su bastón, entran en estas clínicas y de repente se convierten en lo más importante que hay ahí, en la reina de eso, porque saben más
¿verdad? Y ahora esta innovación va a la India, donde hay un número descomunal de mujeres ciegas, para resolver ahí no solo una cuestión de palpación, sino de empleo. Otra que me inspira. Mirad a este señor, ese es Gary Slutkin, un médico que trabajó en África estudiando enfermedades infecciosas y estuvo en Sierra Leona. Y aparte de las enfermedades infecciosas, vio la extraordinaria violencia que ocurría en ese país. Y se dio cuenta a través de una serie de estudios que la violencia se contagia y se propaga como una enfermedad, como la gripe. Y se dio cuenta, por lo tanto, que identificar el lugar del brote y poderlo, ¿cómo se dirá en castellano? Y poderlo, perdón, aislar, gracias, era una manera de, parar esa infección de la enfermedad. Y ha creado una ONG, Cure Violence, o sea, que la violencia es una enfermedad que se cura, y ahora es asesor de Obama, es de Chicago, como Obama, y se ha considerado, me parece que el año pasado salió un ranking mundial de las mejores organizaciones no gubernamentales y la suya sale como las 6 o las 7, es decir, es una organización extraordinaria. Cuando hace 2 años o 3, la gente por la calle en Londres empezó a tirar bombas y a tirar piedras contra los escaparatos, ¿os acordáis? Ese gran movimiento racial es tremendamente violento y repentino, le llamaron. El gobierno inglés le llamó para que él ayudara a hacer esa mapa de los brotes para ver cómo se podían arginar. Y lo que me gusta de él es que esa es su página, mirarla aunque nos interese, aunque nos interese de cerca el problema, Cure Violence. Y han creado ellos un documental maravilloso que se presentó en Sundance hace 2 o 3 años, Interrupters, que es precisamente la historia de esos interruptores, de las personas que ellos ponen para acercar, en los barrios, ¿verdad?, en las ciudades, para arginar esa violencia. Es un documental bellísimo, aunque en sí mismo, como documental. También me inspira esa historia, porque un señor que se ocupaba, ¿verdad?, de tuberculosis, no tendría por qué haberse ocupado de otras cosas, sin embargo lo ha hecho un ciudadano antes que nada. También me gusta esta historia es muy famosa, podéis haberla visto y además yo la he contado muchas veces. Bar Vergens, porque es curiosa y se tiende a recordar. Bar Vergens, el señor es de Bélgica, hace varios trabajos en África, trabaja en Tanzania y se da cuenta que campos de mina todavía hay con millones y millones de minas enterradas que no solo matan a la gente, que no solo quitan las piernas, sino que impiden que se pueda volver a hacer agricultura ahí, que impiden que pasen los camiones con las ayudas humanitarias. En fin, el campo de minas es un problema, de la mina antipersona es un problema todavía gravísimo. Los datos del número de minas enterradas y kilómetros cuadrados de tierra con el problema son enormes. El mundo empezó a interesarse cuando Diana, ¿os acordáis de la princesa Diana, que se metía un casco e iba ella, ¿no?, a jugar su vida pasando por los campos y había alguien que rodaba esas imágenes y el mundo dijo, wow, entonces tenemos este problema. Pero ¿qué se hace para resolver? Normalmente hay equipos internacionales que van a África en zonas de guerra, son 3 o 4 personas, tienen unas máquinas, ¿no?, que identifican el metal, es arriesgado y muy lento. Este señor, que era un señor cualquiera que le gustaban los roedores y los criaba en su casa desde su infancia, se dio cuenta que había una rata del Centroáfrica con una capacidad ultra desarrollada, con una cantidad de ADN en el olfato descomunal y que podía oler la mina. Y creó equipos nuevos de rescate, o sea, de desminización, compuestos por 3 personas del lugar, no de fuera, del lugar, es decir, puestos de trabajo y una rata. Y van los 4. Y la rata va por delante. Mirar en YouTube, hay un montón de vídeos, es fantástico. La rata va por delante, la rata está atada a una especie de bastón, por tanto digamos que la rata va por delante y la rata va, huele, identifica. Sabéis que la podéis adoptar, la rata, son de Heroes, hay una página web donde se puede dar, no me acuerdo cuánto, para adoptar una y veréis el seguimiento de cómo la entrenan y de cuántas minas capta la rata que habéis adoptado. Y eso es magnífico porque él no era un experto, era solo uno que amaba los hámsters, que tenía un montón en su casa y que los criaba para venderlos a las tiendas, es decir, algo totalmente incluso mercenario. Y entra en contacto con el problema y aplica una pasión al problema.
Ese es un gran clásico de estos señores, es decir, algo que uno ya sabe, que ya es parte de su vida, y cuando entra en contacto con un problema, lo aplica. Yo, si veo un problema ahí fuera y requiere que yo sea un apasionado ingeniero, no lo voy a poder resolver, porque no lo soy. Pero esa es una conexión, lo digo para que cada uno de vosotros piense cuál es mi pasión y qué es lo que sé hacer y cómo puedo ayudar con lo que sé hacer, no con lo que no sé hacer. Y este señor, por ejemplo, otra cosa bastante interesante. Eso a nosotros a lo mejor, un país como este, que ha integrado a los inmigrantes desde hace mucho tiempo, a lo mejor puede no parecer tan extraordinario. Pero David Lubell, que es uno que ha trabajado en los servicios sociales desde su infancia y se ha, digamos, ocupado de la población inmigrante en los Estados Unidos, se ha dado cuenta que el problema no puede ser solo del inmigrante, el de integrarse. Y ha creado en Estados Unidos una cosa que se llama Comité de Bienvenida, que son los ciudadanos del lugar, del barrio, de la comunidad de la ciudad, que periódicamente se reúnen para dar la bienvenida a los inmigrantes que vienen. Entonces, obviamente, los que están en contra de la inmigración no van. Pero hay toda una franja de gente, todavía, pero hay toda una franja de gente intermedia que estaría más abierta con los inmigrantes y llegaría incluso a conocerles si supiese cómo. Porque hay cultura ahí, hay personas e historias para aprender, que hay mucho que aprender de la gente que no es como nosotros. Entonces, comité de bienvenida, van por toda América, hay un montón, hacen la fiesta anual de bienvenida con diferentes tipos de poblaciones y luego hay una serie de actividades, ¿no? No está solo la reunión, luego están todo lo que van haciendo después para integrarles en sus diferentes actividades. Comité de bienvenida, David Lubell. Y también me llama mucha atención este señor es de la India. ¿Sabéis que en la India hay cientos de millones de personas que no saben ni leer ni escribir? Y que simplemente no van a la escuela porque están en zona rural donde la escuela no existe o no podrá existir nunca porque es imposible llevar escuelas ahí. Y aunque la llevaran, no irían. Entonces, ¿qué se inventa? Él habla 7 o 8 idiomas, le gustan los idiomas, volvemos a lo mismo. ¿Qué se inventa para afrontar el problema del analfabetismo en la India rural? Subtitular con el mismo idioma los videoclips de Bollywood que se pasan por la televisión, porque esos no hay nadie que se los pierde. La gente está enamorada de ese tipo de espectáculo, ¿verdad? Bollywood, los musicales, etcétera, la gente canta. Y mientras canta, viéndolo en la televisión pública, coste cero, no se da cuenta ni siquiera que está pasando por debajo las palabras. Y eso funciona, lo sabéis. ¿Cuántos hemos aprendido inglés viendo las pelis subtituladas? ¿No? Funciona. Y ahora lo está haciendo en un montón de dialectos. Y es muy interesante. La gente aprende a escribir y hablar y sin saberlo, sin darse cuenta, pensando que se está divirtiendo. El Estado no ha puesto dinero, no es una burocracia, no ha hecho falta nada, salvo el coste de subtitular. Seguimos. Esto también me gusta. Quiero controlar para no pasarme del tiempo para nada. ¿Cómo voy? ¿Otros 4 minutos? Sí. 4 minutos. Esta, mirar, Latinoamérica. ¿Cómo hacemos para que niños brillantes puedan ir a universidades internacionales y más caras y sin estar endeudados toda su vida? Sabéis que en países no como nuestro, pero sí muchos países, la deuda que el chico contrae durante la universidad tiene que pagar toda su vida, es un problema gravísimo. Pero aquí la clave es, acceso, ¿vale?, a una universidad buena. Este señor se inventa un sistema donde convence a los ciudadanos del país, en México, Colombia, Perú, está en un montón, a invertir en el chaval como si fuera una empresa. Porque en el fondo, gente formada es el futuro de un país, es el futuro de una economía, es el futuro de todo. Por tanto, les convence a invertir. Firman un contrato, el alumno y el inversor. Y el alumno se compromete a devolver una cifra. Pero no es una cifra que después de que he terminado de estudiar, el agobio es insoportable como si fuera un banco. No, se compromete a devolver como porcentaje de su salario futuro. Pequeña innovación. Pero si el niño no trabaja, no está pagando, por lo tanto no hay un agobio ahí. Y la apuesta es que trabajará porque ha hecho una buena escuela, porque se ha preparado, ¿vale? Ahí lo veis, su pago, su salario.
una revolución en la financiación de la educación. A, el ciudadano invierte en el alumno, que no se conocen. Es un ciudadano con dinero que decide invertir ahí y no en otro sitio. 2, se firma un contrato. 3, que lo hemos visto, es una cosa seria. 3, se devuelven porcentajes sobre el salario. Por lo tanto, hay una inversión psicológica en, te lo voy a dar porque sé que vas a trabajar. Y termino, ¿con qué podría terminar? Termino con este señor, que es un ejemplo de cómo una tecnología tan sencilla como un SMS, que para nosotros es la prehistoria, es tan transformador en África. SMS en África y su rol transformador podríamos hablar 3 o 4 días, porque lo que se está haciendo en términos de accesibilidad al dinero, sistemas de pago, accesibilidad al fármaco y de todo es muy grande. Con un SMS, porque en África la gente puede no tener el pan, pero el teléfono ese sencillo, básico, etcétera, lo tienen muchísimos. Entonces, eso es Brad Simons. ¿Qué sucede en África? Fármacos falsos. No caducado, eso es un problema. Falso es que tú crees que hay un principio activo dentro y es agua, o es harina, o es polvo. ¿Cómo voy a saber si voy a comprar algo que me salva la vida o es alguien que se está aprovechando? Entonces él dice, bien, de nuevo, sin el Estado, sin dinero público, sin burocracias, sin nada, al grano del problema. Y dice, vamos a ver, yo voy a hablar con las compañías farmacéuticas, las de verdad, que les conviene que esto se aclare. Vamos a crear un código que lo vamos a meter en todos los envases. Yo voy a la farmacia, dentro de la farmacia, antes de pagar, hay un SMS gratuito que en el momento me revela si ese fármaco tiene un principio activo dentro o es falso. Entonces, eso es algo que ha transformado, empezó en Ghana, me parece, ahora está, porque es facilísimo de hacer, es facilísimo de difundir. Y el medicamento falso se está yendo para abajo, ya se inventarán otra cosa, pero mientras tanto esta ya no funciona. Y la respuesta es muy barata y muy sencilla. Estos son 7 casos u 8 casos de un fenómeno gigante que yo auguro que no hará más que crecer. Porque las condiciones, estas de aquí, son las en el mundo se están difundiendo hasta un punto en el que el fenómeno del emprendedor social, de la innovación ciudadana, o llamarla como queréis, aumente significativamente. Para mí los más importantes son que cada vez hay más tecnología que lo permite. 2, que hay un nuevo Wall Street, como yo le llamo, es decir, centros de dinero donde el inversor quiere invertir en lugares que no son el Wall Street tradicional, sino que son otro tipo de empresa. Eso ya existe, ya existe. Hace 10 años había 2 empresas mundiales grandes de capital riesgo solo para el social. Hoy hay 7 u 8. Es lento, pero existe. Que el ciudadano cada vez más, como tiene estructuras, internet, redes de apoyo, se siente más capacidades, con más voluntad, y luego las sinergias y la cooperación cada vez son mayores. Las soluciones se intentan buscar ahora mucho más entre todos. La Cruz Roja con una ONG, un gobierno con una empresa con un grupo de ciudadanos. Hay una mayor apertura y la voluntad de encontrar una solución por encima de las ideologías particulares. Eso se observa y lo observamos claramente en todo el mundo. Y luego, como no hay tiempo para debatir, quiero dejar mi email para responder a todas las preguntas que tengáis. Respondo siempre a todos en 24 horas. Y si queréis saber algo más de Ashoka, si queréis saber algo más de gente como esta, pero en España, que hay 25, si queréis saber algo más de si vosotros podéis ser un día unos fellows de estos, o si tenéis un proyecto, o tenéis a alguien joven y queréis que les despertemos el deseo de mirar a un problema y no girar la cabeza por el otro lado, sino decir, si ese sufre, eso va conmigo, que es la base de todo esto. Me podéis escribir y muchas gracias. Gracias, y gracias Antonella por esta excelente introducción en cuanto a la innovación social. Pues aquí vamos a hablar de la tienda vacía, que es un nuevo concepto de donación de ropa. ¿Vale? Es donar ropa con estilo, ¿por qué no? Este es el status quo de la donación de ropa. Yo no sé ustedes, pero yo mi ropa no la quiero poner allí, y menos cuando ha costado tanto en el caso de la moda sostenible, además.
Que sabes que una empresa que está haciendo esto está trabajando por 6 meses en una prenda, la compras, la usas y la tiras ahí. Y yo lo dudo. Entonces, ¿qué sucedió? Les voy a contar una historia, ahora me voy a sentar porque nos vamos a tomar un café y les voy a contar la historia de cómo nació esta iniciativa aquí en España, ¿vale? Pues un día cualquiera, estás en Facebook, como siempre, pasando el rato, en la noche ya un poco sola, y una amiga te manda esto, ¿vale? Mira qué chulo lo que están haciendo en Brasil, no sé qué, no sé cuándo. ¿Vale? Yo veo el wall y digo, ay, mira qué chulo, qué bonito. ¿No? Entras ahí y te consigues con él. Ya va. Está cargando. A ver si... Sí, es un video. Es el video de la... ¿Dónde está? Si no está en la... Ya va, que es bueno. Si quieres cantar. ¿Qué pasa? Mira, si lo ves. Sí. Bueno, igual está en la carpeta. ¿Sí? Claro, es que lo ponemos. ¿Qué tienen que verlo? ¿Cuál es? Sí. Tienen que verlo para que sientan lo que yo sentí. Tiene algún sonido mejor. Echa para atrás, echa para atrás. So from the afternoon to Golden Drive, we created a new way of collecting donations. Aloja Museum, the empty shop. Déjalo. Corre. La innovación tecnológica y la social como que no se llevan. Se llevan. A tope se llevan. Bueno, se los cuento. Ven ahí las perchas vacías, estanterías vacías, hay una canción muy chula de fondo. Y es una campaña. Sí. Ahora. Instead of taking them from the shop. Donations fill up the space during the day, and the space is emptied out at night to receive more pieces next morning. To encourage donation of clothes in good conditions, the shop team creates outfits and displays them as fashion looks. Stylists, fashion bloggers, the governor of the state of São Paulo, and other Brazilian personalities like footballer Neymar got involved and caught the media's attention. With only a free space and literally an empty shop, Vila Lobos Mall managed to collect tons of clothes and help thousands of people in need. But this is only the beginning. Other malls have shown interest in implementing the idea in their countries, so we're turning it into an open source project. This means that the shop blueprint, key visuals and the communication kits are going to be made available for free to anyone who wants to spread goodwill. A loja vazia, the empty shop. Bring clothes to the shop instead of taking them from the shop. Pues ves esto, así de las 10 y tal, tomándote. Y de verdad te quedas un poco flipando, ¿no? De qué bien que lo han hecho y tal, no sé qué. Pues a mí fue como, este va a ser tu trabajo en el próximo año y lo vas a lograr. Lo vas a lograr, pero tienes que trabajar durillo para poder alcanzarlo, ¿no? Porque todo esto cuesta mucho. Pues, ¿qué ven ahí? Una tienda vacía, un centro comercial, un montón de gente donando ropa espectacular y en una forma totalmente estética y como si fuera una tienda como la Zara, el Mango y la mejor tienda de moda, ¿vale? Y realmente el aspecto psicológico de esto es brutal. Entonces, realmente, bueno, aquí viene la parte de la innovación social y de lo que llevas por dentro. Me explicaba un poco Antonella lo que sabes hacer. Yo sé hacer marketing y yo dije, yo tengo que hacer esto porque es una acción de marketing que además hace bien para las personas. Una causa convencional con un nuevo modelo que lo que hace es llevar la lógica de la moda a la solidaridad
Y esto es innovación social. Esto hizo clic en tu cabeza de alguna manera y luego comienzas a investigar un poco de datos, ¿no? Y te das cuenta de que logran recaudar el doble de la cantidad, 5 veces la calidad, mínimo 5 veces la cantidad, en algunos casos más, de los contenedores y otras opciones, y en la mitad del tiempo. Es decir, es un proyecto súper ganador donde está clarísimo la motivación de las personas, que es conectar con su ropa y también comprar algunas cosas nuevas y dejar lo que ya no usan para otra persona, ¿no? Pero, ¿de qué manera la voy a donar? ¿Qué ropa voy a donar? ¿Voy a donar el pijama o voy a donar algo que verdaderamente está bien para que otra persona lo pueda utilizar? Entonces, después de aquí, después de que ves este vídeo, pasas 2 días y dices, fue solo un vídeo de Brasil, de aquí a que esto lo puedas hacer aquí, pues olvídalo, sigue con tu trabajo, tal cual. Pues comienzas a investigar cómo es el reciclaje de la ropa en España. Te das cuenta de que el 33% de la ropa que tenemos en nuestros armarios está ya aparcadita, está ya aparcada, ¿vale? Y es la que usas. Y luego está todo el 70%, lo que está como la punta del iceberg es lo que usas. Y el resto es lo que se queda ahí llevando polvo por años y años y que vas acumulando y te dices, no, pero esto me lo regaló mi novio de tal vez, ¿te acuerdas? Hace 3 años. Sí, no, es que no lo puedo tirar. Es que mi madre hace 4 años en diciembre, ¿cómo lo voy a tirar? No. Pero nunca lo usas. Luego, el 99% aproximadamente de nuestra ropa puede ser reciclada o reutilizada. Lo dejo ahí. Solo el 10% de los contenedores puede ser reutilizado. El resto va para tejido. Y 28 millones de toneladas al año en España se desperdician, o sea, se dejan de reciclar. Esto significa que hay una oportunidad de 27.999 millones de toneladas de ropa que se pueden reutilizar. Entonces aquí dices, los de Brasil, España, se casan. Me contacté con Brasil, que es Loduca. Este es uno de los mails. Por favor, me encanta. Bueno, eso fue en abril del año pasado. Loduca responde, sí, dale, perfectamente. Haz el logo en castellano y en catalán, que estamos en Cataluña. Y tira adelante. Y yo, vale, perfecto. Pues contacto todos los centros comerciales en verano, tal cual. Contesta a la maquinista en finales de agosto, septiembre. Vale, lo queremos hacer. A todas estas te consigues sola, porque estás sola, y tienes que montar un eventazo. Un eventazo, una tiendaza, en todo Asia. Google. Diseñadora de interiores en Barcelona, urgente ya. Y consigues a esta señorita que está aquí, sonriente, en plan tal, vi su web, vi varias personas, vi varios diseñadores de interiores en Barcelona. Y, no sé, la llamé a ella un día y ahora ella va a contar su experiencia de esta llamada. Hola, soy Silvia, la diseñadora de interiores que salía en el Google. Suerte del Google, ¿no? Entonces, yo estaba de vacaciones con mi familia y me llama una chica y me dice, pues yo soy Maga, bla. Y empiezo a hablar con una venezolana, que es ella, y digo, digo, a ver, ¿qué me estás contando? Sí, una tienda vacía, que no sé qué, que es un proyecto, que tal, que cual, que necesito un interiorista para que me monte la estructura, porque claro, porque es que es muy interesante, porque viene de Brasil. Digo, tranquila, vale, claro, que estoy de vacaciones. Un momento. Digo, mira, ¿sabes qué te digo? Que como me cae simpática por teléfono, porque esas cosas se notan por teléfono. Digo, me pasa la información por mail y yo mañana me intento conectar en la biblioteca de este pueblo, porque aquí en internet no hay más que en la biblioteca. Digo, y me lo miro. Me agarro el día siguiente, me voy a la biblioteca, bajo toda la información que me haga, veo ese vídeo maravilloso y digo, ostras, yo nunca he hecho nada a nivel de responsabilidad social, pero soy una persona que, bueno, que me gusta también trabajar con los demás, en equipo y tal. Me encanta el proyecto. Llamo a Maga y le digo, oye Maga, digo, no sé ni qué cara tienes, pero bueno, ¿sabes qué te digo? Que yo no quiero ser la interiorista de este proyecto, yo quiero formar parte de este proyecto. Digo, no sé si nos vamos a llevar bien, si no nos vamos a llevar bien, si no vamos a tirar los espejos, si no nos vamos a... Digo, no sé, digo, pero lo vamos a intentar. Digo, porque me encanta y creo que puede ser una cosa muy chula para las dos. Y fue así como hace tan solo
8 o 9 meses conocí a este personaje, que ahora vive en mi casa, tío, es que es horroroso. Yo tengo 3 hijos y con Maga 4, porque la diferencia de edad se ve, ¿no? Pero bueno, total que así empezó nuestra historia de amor, ¿no? Amor. Entonces, estuvimos ya hablando con la maquinista y en octubre de 2013 empezamos ya a intentar cerrar un evento en el centro comercial y llegamos, ¿sabes aquello que dicen? Llegas en el momento justo, bueno, todo, o sea, que todos los, no sé, los aires vienen, de los cosmos, y en el centro comercial de la maquinista hacían una fiesta que se llamaba 4 Stars, porque les habían dado un premio a nivel de, bueno, de buena calidad en el servicio, adaptación al cliente y tal, y necesitaba un evento social que tuviera, bueno, que dijeron, estas chicas que acaban de llegar, bueno, pues les vamos a poner un corner ahí, en una carpa súper chula, 30 metros, todo con azafatas, luces, y nosotros decimos, bueno, al lado de la derecha os ponemos una carpita de unos 3x3, os va a llegar ahí a hacer la tienda vacía, y me haga yo, vale. Total, cogimos y nos dicen, bueno, sí, esto era un jueves, dice, el martes abrimos, digo, el martes abrimos. Sí, tenéis, bueno, disponéis de este espacio, vosotras mismas. 6 días, 5 días, a toda pastilla, voy a decir un disparate, pero me he aguantado. Y entonces preparamos un proyecto muy rápido, un proyecto que fuera visual, un proyecto que fuera con cara y ojos, y nos llegamos, bueno, nos montamos nuestro evento en 5 días y empieza a aparecer prensa, medios de comunicación y todos se plantan delante de nuestro 3x3 y no se van a la carpeta. Y viene televisión, salimos en prime time, en los noticieros de Televisión Española, en Tele5, RAC 1, que es una radio muy importante en Cataluña, otras radios de Madrid nos llaman y tal. Y claro, nos estás flipando, porque claro, llegamos allí, Maga y yo, con nuestra carpita, explicando el proyecto en pie de obra, que eso fue muy interesante, creo, porque vimos todo lo que el potencial que tenía el proyecto y lo que la gente, el feedback, nos estaba dando. Y al final el señor director del Centro Comercial de la Maquinista se entrevistó delante de nuestra tienda, no de los 30 metros que tenía por ahí. O sea que ahí conseguimos 65.000 euros en publicidad gratuita, 5 millones de impactos. Recogimos en tan solo 72 horas 300 kilos de ropa con un 5% de calidad más y con un valor de 1.500 euros. 5 veces más, perdón, de calidad y con un valor de 1.500 euros. ¿Y qué hicimos? Celebrarlo. Porque, como podéis ver, a Maga y a mí nos va mucho esto de celebrarlo todo. Es que yo no sé, para no celebrarlo, si nos pone el vídeo vamos a bailar. Sigue. Bueno, esta señora sigue, sí, porque el vídeo, pero bueno. ¿Y qué pasó? Pues que después de esto dijimos, ostras, esto está muy bien. A nivel personal yo os diré que llevo muchos años trabajando como diseñadora de interiores y que realmente este es mi primer proyecto de responsabilidad social y no va a ser el último. Entonces, hablando con Maga, digo, oye, esto tenemos que darle más empaque, tenemos que hacerlo un poco más grande, pero necesitamos una pata más. O sea, aquí tenemos a marketing social, diseño de interiores, todo a nivel sostenible, pero nos falta una pata más. Y tenemos una amiga que está por ahí con el iPad, que se llama Belén Escola. Hola, Belén Escola. Y Belén es la parte legal, ella es abogada de profesión. Y a partir de aquí nos juntamos las tres y dijimos, vamos a crear una asociación que se llama DALE. DALE quiere decir diseñar, animar, liderar y enaltecer, para buscar proyectos en el mundo, porque hay muchos, como decía Antonella, que aporten un valor o cambien la manera de la recogida de ropa. Es un proyecto que se hace de siempre, pero cambiarle el enfoque para que sea atractivo, uniéndolo a lo que nosotros sabemos hacer, que es el marketing social o el diseño o la estética, ¿no? Un poco esta es la idea. Y así nació nuestra asociación. Continúa Maga, porque ya he hablado bastante.
Pues otra vez el centro comercial quedó flipando con todos esos medios en esa mini carpa y sobre todo el resultado a nivel, bueno, de publicidad y con la fundación con la que trabajamos, y nos llamó en marzo, siempre con 3 semanitas, no sé, para montar un proyecto. Queremos montar otra vez la tienda vacía en abril porque tenemos un evento y queremos compaginarlo con una acción social chula como la que ustedes pueden hacer. Bueno, nos dejaron un local existente totalmente gratuito y financiaron todo el montaje. Y bueno, nos propusimos una meta, pues 1000 kilos. ¿Sabes? A ver quién apuesta más. 500, no, 700, no, 1000, vale, 1000. 1000 kilos en 9 días en Semana Santa. Vale, un reto. Montamos la tienda, un curro, va. Llegan los medios otra vez, tal, desenvuelta, tal, pim, pam, no te enredes. Luego comienzan a llegar los donantes, una barbaridad de gente en la cual creamos toda una experiencia. Las personas llegaban con su ropa, les pesábamos cuánto traían. Esta es la diferencia entre el contenedor y una persona que te recibe, que te sonríe, que te mide cuánto pesa lo que trajiste y que te dice: has contribuido con 5 kilos a esta causa. Imagínate tú, de 1000, pero wow. Y la gente toda: ¿llevabas los 5 kilos? Sí, llevaba 5 kilos, wow. Y luego se tomaban una foto donde salía los kilos que habían traído y el total de la causa que llevábamos. La cuenta progresiva hacia los 1000. Esto a la gente les encantó y quieren su foto. Todos ya me tienen, ya se les mandaré. También nos vinieron a ayudar unas personas voluntarias de una fundación que se llama Fundación Secretariado Gitano, y trabajaron súper bien, muy involucrados en la causa, que esto al final también va a repercutirles en ellos en una experiencia, un proyecto internacional, aunque sea por 2 días, que estuvieron solo 2 días porque ya era Semana Santa. Pero realmente se mojaron, se empaparon y estaban súper contentos vendiendo el proyecto mejor que Silvia y que yo. Otra vez los medios, un montón de publicidad gratuita, una rentabilidad para el centro comercial brutal y 2 millones de impactos, sobre todo a nivel local. Al final pues estuvimos con los 12 voluntarios del Secretariado Gitano, brutal la experiencia para ellos y para nosotros, también aprendimos mucho. Y era para darle también un poco de coherencia. Y estas más de 200 donaciones con sus fotos, con sus sonrisas, despidiéndose, hubo lágrimas, hubo risas, hubo todo. Hubo personas que habían fallecido, de familiares fallecidos, iban a traer la ropa, gente que lloraba, agua, tal, porque es algo muy emocional. Es muy abres una puerta nueva, emocionalmente, ¿no? Y por eso es que funciona la tienda vacía. Y aquí vamos a ver el resultado oficial. 1009 kilos de ropa. ¿Vale? Que se dice pronto, ha sido un esfuerzo que cada kilo costó. Y el 1009 es muy simbólico porque significa que cada esfuerzo que decían: ya no puedo con los pies, porque los voluntarios vinieron 2 días, el resto, esta señora y yo. ¿Vale? Con ayudantes, con Belén, con mucha gente, con su familia, liamos a todo el mundo. Pero era de aquello que dices: no entrego un flyer más, me canso, mis pies. Pero a lo mejor ese flyer que no entregaste, ese flyer, esa sonrisa que te faltó, esa explicación que no diste, te quedabas atrás. Esto es lo simbólico de los 1009 kilos. Y otra vez lo celebramos bailando, ¿vale? Después lo mostraré en privado. ¿En privado con todos? Sí. Y un poco los factores del éxito ya para terminar, ¿no? Esta acción, y es, primero, la inclusión. Hay un problema en España fuerte, que es el empleo y la formación, y nos focalizamos en eso, que la ropa que recogiéramos fuera a emplear y a formar gente, que ese es el mayor problema que ahora tenemos, ahora mismo desde mi punto de vista en España, que no hay formación, por ello no hay empleo, no hay formación, la economía no va y bueno, estamos como estamos. Luego también el impacto, tanto social como mediático, que son... A veces decimos: no, eso es greenwashing y me están vendiendo una moto. Sí, pero si no vendes, si no lo comunicas bien, nadie viene a donar. Te vienen 3 gatos. No vienen los 1000 kilos nunca, si no lo acompañas con publicidad, si no lo acompañas con una campaña bien hecha. Luego también la innovación a nivel de marketing y de responsabilidad social. Y luego la implicación de personas de otros países, personas nuevas que te consigues por el camino y
y todos formar un equipo complementario. Y estos son para nosotros los factores de éxito que hacen de esta iniciativa una iniciativa ganar-ganar, que son mucho lo que se vende en la innovación social, que es un ganar-ganar. Próximos pasos, llevar la tienda vacía a más ciudades de España, en una ruta que todavía estamos construyendo, pero que lo vamos a alcanzar. Y los principales aprendizajes de esto ya más relajadas y como para terminar, ¿no? Silvia, si quieres continuar. Yo, la avestruz que tenías aquí, ¿no? O sea, hay que levantar la cabeza para ver lo que pasa en el resto del mundo, porque no hace falta inventar. Solamente viendo que hay en otras ciudades cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a mejorar nuestro propio entorno, donde nosotros residimos realmente. Eso es un aprendizaje brutal. La tienda vacía, a Lotja vacía, es un ejemplo de que hacer, colaborar con otros proyectos y coger otros proyectos, compartir proyectos, es una buena iniciativa para tirar adelante, ¿no? También, bueno, la parte del instinto, ¿no? De aquello que estás en Facebook, que tal, lo puedes dejar pasar, pero decir, oye, que hay algo que te carcome, que cada noche te dice, oye, que esta es una buena idea, que podría ser un cambio social, que podría ser un cambio en la donación de ropa, que en vez de llegar el 10% que solo no sirve para nada, que sea un 80%, ¿sabes? Que luego se pueda reutilizar, que no se tenga que fabricar más ropa para hacer más químicos, para hacer más fábricas en China, en India, que no pagan bien, ¿sabes? Mientras reutilicemos lo que ya tenemos, mejor. Entonces, es ese instinto de decir, vale, síguelo. Cuando lo sientas, síguelo. Muchas manos. Claro, es que la colaboración, iba a decirlo en catalán, pero el rodearte de personas que son complementarias a ti, que no son de tu sector, pero que te pueden aportar, el escoger un buen equipo, el creer, el luchar, el agarrarse fuerte, te lleva a conocer iniciativas nuevas y a crecer como persona y como, bueno, yo creo que a muchos niveles, ¿no? O sea, que para mí eso ha sido muy importante también la tienda vacía. Y luego, bueno, esta rillita, ¿cómo se llama? Scrap. Bueno, Scrap. Es que no tiene hijo, yo tengo tres. Toda la película, las 3 películas de Ice Age y la cuarta, todavía no sé la quinta que van a hacer, está persiguiendo la bendita nuez. Y esto es la persistencia, o sea, luchar por lo que creen, luchar por esas cosas que realmente les mueven y que les hacen reflexionar. Y la persistencia, ese es el secreto. Hace un año, pues nunca me imaginé que íbamos a llegar a los 1000 kilos, que iba a estar aquí hablando enfrente de ustedes y que íbamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando, vamos a ir a TED en diciembre. Queremos colaborar, queremos que nos envíen mails, que nos den ideas, porque queremos hacer más cosas con nuestra asociación, que da segundas oportunidades y utiliza ideas ya existentes y las aplica a nivel local, adaptándolas. Importante, si conocen ideas muy chulas, las enviáis, que nosotros intentaremos llevarlas a cabo. Sí, eso es. Y gracias, mil gracias.